Bueno, infección urinaria es una de las patologías muy comunes y corrientes en el quehacer médico y una de las complicaciones más comunes después de las infecciones de vías respiratorias, ¿no? Vemos acá en la foto del medio, donde cómo se tomaba la muestra urinaria antiguamente, ¿no? Se colocaba una sonda, parado el paciente y se colocaba para tomar la mejor muestra, se hacían los ensayos clínicos para ver cuál de las partes del chorro urinario era mejor, si era el inicio, el medio o el final. Entonces es una muestra gráfica de la antigüedad, ¿no? Cómo uno se hacía en aquellas épocas. Pero ahora ya tenemos nuevas técnicas muy avanzadas, ¿no? Entonces, infección urinaria consiste en la colonización y multiplicación pues, microbiana habitual de bacterias, hongos, incluso parásitos a lo largo del trayecto urinario, ¿no? Se denomina así, pues, una infección urinaria alta o baja. Si fuese alta, es una pielonefritis que afecta al riñón y la pelvis renal. Y si es una infección urinaria baja, afecta a la cistitis, como la vejiga, como se diagnostica como la cistitis, o las uretras, ¿no? Denominada también las uretritis. Y en los varones las próstatas, la prostatitis bacteriana, ¿no? Entonces, epidemiológicamente es una de las infecciones más comunes, como les había dicho, después de las infecciones respiratorias, y son las infecciones nosocomiales también más frecuentes en el Perú. Son más frecuentes en el sexo femenino, se dice que se presenta hasta un 50% de los casos en la consulta cotidiana. Puede presentar también infecciones urinarias a lo largo de toda su vida relacionada con la actividad sexual, los embarazos y la edad. Esto es importante la edad porque en ciertas edades predominan las infecciones urinarias, como veremos adelante, las infecciones de los primeros años de vida y los últimos años de vida, ¿no? Pacientes recién nacidos hasta un año, 2 años, y los pacientes ya de tercera edad, más de 60, 70, 80 años o que tengan comorbilidades. En el varón la infección del tracto urinario tiene dos máximos incidencias, ¿no? Durante el primer año de vida y pasado los 50 años en relación con la presencia de alteraciones prostáticas o manipulaciones urológicas. Una de las causas de infecciones urinarias en el varón, pues, sí. Disculpe, doctor, sus diapositivas no están pasando. Doctor. Ya, listo. Entonces vamos a retroceder. La infección urinaria, como hemos dicho, es una de las patologías comunes que se presenta en el quehacer médico diariamente, ¿no? Es una segunda de las causas después de las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces se clasifican muy fácilmente infecciones urinarias altas y infecciones urinarias bajas. Las altas son aquellas que comprometen el riñón en sí y la pelvis renal. Las bajas son aquellas que comprometen la vejiga y la uretra, ¿no? Y en el varón la próstata, lo cual es llamado como cistitis, uretritis o prostatitis, ¿no? De acuerdo a la localización. En el varón, frecuentemente las infecciones urinarias son a causa de un proceso inflamatorio prostático o por hiperplasias prostáticas en pacientes de tercera edad, ¿no? También tenemos la epidemiología de esta infección urinaria, sigue pues en frecuencia después del aparato respiratorio, como les había dicho, ¿no? Y también de las infecciones nosocomiales en el Perú. Son más frecuentes en el sexo femenino en un 50% de los casos. Puede presentar infecciones de tracto urinario a lo largo de toda su vida relacionada con la actividad sexual, el embarazo y la edad. Como les digo, la edad es importante, ya que los primeros años de la vida, de 0 a 2 años, tienen mayor incidencia, igual a aquellos pacientes mayores de tercera edad, mayores de 50 o 60 años de edad, ¿no? Así como las actividades sexuales, una vez que principalmente las damitas que ya empiezan a tener relaciones sexuales, empiezan a tener también infecciones urinarias consecutivas o reiterativas, ¿no? En el varón las infecciones urinarias tienen pues dos máximos incidencias durante el primer año de vida y así como los mayores de 50 años. Esto está relacionado con la próstata, ¿no? Con hiperplasia prostática o las infecciones prostáticas, ¿no?
manipulaciones urológicas. Entonces, la epidemiología de la infecciones vía urinaria por grupo de edad y sexo, como los he dicho, los primeros años, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene más infección urinaria, los varones o las mujercitas? O el género masculino o el género femenino, ¿no? Los varones, ¿no? Porque esto tiene que estar relacionado con el prepucio, las anomalías, ¿no? O malformaciones geniturinarias, ¿no? En el varón, menos de un año. Pero a partir de eso, a partir de ya los 6 años para adelante son las mujercitas, ¿no? Con incidencia de 4.5 veces más que el varón. Esto generalmente relacionado con las anomalías funcionales de geniturinarios, ¿no? Y así como también ya en las damas de 16 a 35 años, cuando entran ya en edad reproductiva, o el inicio de relaciones sexuales, o uso de preservativos, o métodos anticonceptivos, condicionan también infecciones urinarias, ¿no? En la dama, una relación de 20 a 0.5 en relación al varón, ¿no? Ya cuando están a la edad de los 36, 65 años, ya casi van a la par, pero sigue predominando más en las damitas, ¿no? Por las cirugías, obstrucciones, en el varón las obstrucciones prostáticas o cateterizaciones, ¿no? En los pacientes ya más de 65 años, pues la relación es casi a par, ¿no? Tanto varón y mujer. Generalmente no, en los varones por obstrucciones prostáticas, ¿no? O las incontinencias y cateterizaciones, y en las mujeres por la atrofia de la mucosa vaginal, que va a condicionar infecciones urinarias como la vaginosis, las vaginitis, ¿no? Que va a condicionar, ¿no? O también la relacionada con la secreción hormonal, principalmente a esta edad en las damas. Entonces, acá, como les dije, la clasificación fácil. Las altas y las bajas. Las bajas son la cistitis relacionada con el proceso inflamatorio de la vejiga, las uretritis con procesos infecciosos, así como las prostatitis, ¿no? En las altas está la pielonefritis aguda, la nefritis bacteriana aguda focal o difusa, los abscesos interrenales o abscesos perinéfricos. Los abscesos interrenales están relacionados con infecciones mal curadas o infecciones sobregadas como la tuberculosis renal, ¿no? O los abscesos perinéfricos por infecciones maltratadas. Generalmente nosotros los pobladores en el Perú y como nuestro país como tercermundista, generalmente acudimos a las boticas, no vamos a consulta cotidiana, a consulta médica para un buen tratamiento y un tratamiento dirigido, sino con el boticario. Estas infecciones maltratadas o interrumpidas o mal dirigidas condicionan pues abscesos renales o abscesos perinéfricos, ¿no? También puede haber infecciones de primera intención, ¿no? Por primera vez en toda su vida. Se dice que el ser humano en toda su vida presenta por lo menos una vez en su vida infección urinaria, ¿no? Pero según los estudios, ha habido reportes de que el 50% de la población humana tiene infección urinaria. Entonces, así como las infecciones recurrentes o reinfección, ¿a qué le llamamos recurrencia y reinfección? Infección recurrente es la que se produce después de resolución exitosa de un tratamiento de una infección, pero con el mismo microorganismo que aparece a las 3 semanas después, ¿no? Y la reinfección es aquella infección con otro germen que aparece después de 7 a 10 días de haber sido erradicado. Entonces, ya hay otras clasificaciones, por ejemplo, la Sociedad Europea lo clasifica como recidivantes o reinfecciones. Generalmente las recidivantes se presentan en 20%. Persiste el cepa original, o sea, por el mismo germen. Es precoz menos de 2 semanas. Esto se presenta por tratamientos inadecuados o tratamientos cortos o acantonamientos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué debe hacerse? Urocultivo, ¿no? Para, además, un tratamiento prolongado, generalmente de 10 a 14 o 21 días y un estudio urológico minucioso en infecciones recidivantes. Como hemos dicho, las infecciones recidivantes o son recurrentes, son aquellas que se producen con el mismo microorganismo hasta 3 semanas después de haber terminado el tratamiento, ¿no? Las reinfecciones son aquellas que se producen por otro tipo de cepa, ¿no? Puede ser E. coli, Klebsiella o cualquier otro, ¿no? Microorganismo que se presenta en 80%. Se presenta de forma tardía, más de 3 semanas. Generalmente se presenta en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas o en patologías de fondo como pacientes con diabetes, tuberculosos o pacientes con otras enfermedades inmunosupresoras, como puede ser enfermedades neoplásicas o enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué si tú complicado y tú no complicado? Y tú
de vías urinarias complicadas se asocia pues con factores que aumentan la probabilidad de ingreso de bacterias y reduce la eficacia del tratamiento. Y las situ no complicadas se aplica pues a la infección que afecta a un paciente sano con vías urinarias normal desde un punto de vista estructural y funcional, ¿no? Entonces, los sitios complicados son aquellos pacientes que tienen algunas veces comorbilidades, como lo vuelvo a decir, diabéticos, tuberculosos, inmunosuprimidos, pacientes que están con neoplasias, quimio, radioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, las infecciones de tracto urinario no complicados generalmente se presentan mujeres jóvenes, sanas, no embarazadas, sus síntomas son menos de 7 días, y mínimo riesgo de afección renal alta, ¿no? Que condicione pielonefritis o falla en el tratamiento. Pero las situ complicadas pueden ser en vía urinaria anormal o vía urinaria normal. En la vía urinaria normal, pero con alteraciones asociadas o comorbilidades como la diabetes, inmunosupresión con enfermedades autoinmunes, lupus, vasculitis, etcétera, manipulaciones de vías urinarias como en los prolapsos, pacientes multíparas, en los niños menores de 2 años, ancianos, ¿no? Por ejemplo, la próstata en los varones, o los varones también, ¿no? Los síntomas son más de 7 días y pacientes debe ser hospitalizado. Acá sí hay riesgo de afección renal con pielonefritis porque va a haber una falla de tratamiento y voy a llevar una sepsis por ende a una muerte, ¿no? En pacientes con vías urinarias anormales, por las malformaciones urogenitales, obstrucciones, tumores, cálculos, en esto, por ejemplo, los reflujos urovesiculetrales en hiperplasia prostática o vejigas neurogénicas en pacientes con diabetes, cálculos renales, en el embarazo también, ¿no? Por compresión, que nos lleva finalmente a un riesgo de una pielonefritis y una falla del tratamiento. ¿Cuál es el germen más común? E. coli, 90%. Entonces acá tenemos es un bacilo gran negativo que se presenta en 90%. Después seguido dentro del grupo la Klebsiella, los Proteus mirabilis, así como los gran positivos como el Staphylococcus aureus, ¿no? Los Staphylococcus fecalis, ¿no? Y también los pacientes diabéticos puede ser por hongos como la candidiasis, ¿no? La clamidia, micoplasmas, bacterias, trichomonas vaginales, virus. Los trichomonas vaginales se presentan generalmente en pacientes con VIH, como la pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrheae. Son enfermedades de transmisión sexual que condicionan pues ictus que nos aconsejan infecciones urinarias, ¿no? En pacientes con inmunosupresión por VIH, ¿no? También los hongos, ¿no? La candidiasis por exceso de sonda, pacientes portadores de sonda vesical, instrumentación urinaria, los pacientes diabéticos, ¿no? O tratamientos antibióticos prolongados, por ejemplo, en el coronavirus, pacientes que reciben tratamiento prolongado por 15, 21 días o un mes de antibiótico va a terminar con candidiasis vaginal. Los trasplantes renales, obstrucciones, los cálculos también. Otros procesos infecciosos como las aspergilomas, los criptococos, que son pacientes con inmunosupresión, ¿no? O inmunodeprimidos sistémicos, como el VIH, ¿no? Los virus, los adenovirus, ¿no? Producen cistitis, principalmente hemorrágica en los niños, ¿no? Los aminovirus también, ¿no? El citomegalovirus también produce cistitis en pacientes con SIDA, ¿no? Con síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Acá tenemos los agentes egiptológicos más frecuentes de las infecciones en el tracto urinario. ¿Cuál es la patología, la frecuencia, los menos frecuentes y los más raros, ¿no? Por ejemplo, un síndrome uretral. ¿Cuál es el germen frecuente? Como les he dicho, 60% de coli. Streptococcus saprophytus y Clamidia trichomatis, ¿no? Los menos frecuentes, Proteus y Klebsiella. Y los raros, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Una bacteriuria asintomática generalmente es E. coli, que no necesita tratamiento, ¿no? Si no tiene comorbilidades el paciente. Si encontramos una bacteriuria asintomática, pero es un paciente que no tiene comorbilidades, no necesita tratamiento. ¿Cuál es el germen más común? E. coli. Pero si es un paciente que, los menos frecuentes, Proteus, Klebsiella, Enterococcus, ¿no? En una bacteriuria asintomática del embarazo, por E. coli, acá sí necesita tratamiento. Pero ¿cuál es el germen más frecuente? Pero el menos frecuente es el Streptococcus del grupo B o Gardnerella, ¿no? En la cistitis aguda crónica, también la E. coli, ¿no? En la prostatitis, también E. coli. O sea, casi cae la mayoría de las infecciones urinarias altas es E. coli y también como las bajas, ¿no? En los abscesos renales, generalmente Staphylococcus aureus, ¿no? E. coli Proteus. En la pielonefritis gantogranulomatosa, pues la E. coli igualito como la Proteus, ¿no? Este es un esquema donde podemos ver cuáles son los germes más comunes, más frecuentes, siempre está a la cabeza E. coli, y los menos frecuentes y los raros, ¿no?
Entonces acá vemos la frecuencia de infecciones urinarias según la edad y sexo, ¿no? La edad de reproducción se presenta en 2.5% más, ¿no? En una relación entre varón y mujer, ¿no? De 1 a 50, la edad reproductiva. También la edad avanzada, que vive en hospitales o instalaciones para cuidados crónicos, ¿no? 30%, ¿no? Pero acá va la relación 1 a 1. ¿Cuáles son las vías de contagio? Vía hematógena y la vía ascendente. La vía hematógena a través de una bacteremia, por establecido que puede producir con relativa frecuencia abscesos renales, ¿no? Pacientes con focos infecciosos pulmonares, una neumonía, focos infecciosos abdominales, pues una diarrea, abscesos, etcétera, que condicione vía hematógena una infección urinaria, ¿no? Es más frecuente en pacientes que cursan con enfermedades crónicas o que reciben tratamientos inmunosupresores que dan lugar a bacteremia y septicemia, ¿no? Pacientes diabéticos, principalmente a la cabeza los diabéticos, ¿no? O pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo quimio o radioterapia, ¿no? La vía ascendente es la ruta más común, la más frecuente en las mujeres debido a que la uretra femenina es más corta, ¿no? Y está en proximidad de la área vulvar y perirrectal, lo que facilita contaminación con gérmenes procedentes de estos territorios, ¿no? Los factores de complicación de ITU, ¿no? Por ejemplo, las anomalías estructurales son factores que nos van a complicar la infección urinaria. Por ejemplo, como hemos dicho, la obstrucción de vías urinarias, obstrucción tracto urinario, prostatitis, los cálculos no uretrales, vesículo-uretrales, renales, pelvicaliciales, etcétera, procedimientos de derivaciones urinarias, colocación de sondas vesicales, infecciones quísticas renales, catéteres urinarios, reflujo vesicular, vejiga neurogénica en pacientes diabéticos, los abscesos renales o las fístulas de tracto urinario, ¿no? Las anomalías metabólicas de la cabeza, la diabetes mellitus, el embarazo y la insuficiencia renal, tanto crónica y aguda, principalmente la insuficiencia renal crónica, ¿no? Acciones de inmunidad, ¿no? Trasplantes de órganos sólidos con pacientes con neutropenias, ¿no? Que son inmunopotentes y estos condicionan infecciones urinarias o inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Los patógenos inusuales o multiresistentes como la micoplasma, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas MDR, hoy por hoy que tenemos en nuestra región, ¿no? Nos está haciendo mella en los servicios de UCI son gérmenes muy resistentes o multidrogoresistentes, ¿no? Y bacterias resistentes como el E. coli ble, por infecciones urinarias maltratadas o con tratamientos cortos, ¿no? Acá tenemos en pacientes renales con falla renal, sin falla renal. En pacientes con falla renal, ¿cuál es el germen más común? E. coli en la cabeza, sigue siendo E. coli, ¿no? Y el que le sigue es Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas pneumoniae, paciente con falla renal crónica, y Proteus mirabilis. Y en pacientes sin falla renal crónica o que tengan un falla solo séptico o diabético, sigue siendo la cabeza pues la E. coli, más que un paciente con falla renal, un 64%, ¿no? Después le sigue también Klebsiella pneumoniae con 7.62. Después le sigue Pseudomonas aeruginosa, pero en menos incidencia que un paciente con falla renal, ¿no? Y así sucesivamente como podemos observar en este cuadro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico y los criterios clínicos para esto, ¿no? Principalmente la clínica. Después el apoyo laboratorial que se debe hacer rutinariamente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, no? Hay disuria, dolor al misionar, urgencia misional, polaquiuria, orino varias veces, frecuentemente en pocas cantidades, tenesmo vesical, hematuria, dolor suprapúbico, fiebre, escalofríos, ¿no? También puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y taquicardia. La taquicardia puede ser debido porque ya el proceso infeccioso es una infección alta, ¿no? Y no está haciendo fiebre. Entonces, como vemos que el ITU recurrente se recomienda pues practicar urocultivos, sí o sí en los ITU recurrentes. Recordemos que el ITU recurrente es una infección consecutivamente que se presenta 2 a 3 veces en un año, entonces se debe hacer acá el urocultivo en los siguientes casos. En sospecha de pilonefritis aguda, síntomas que no se resuelven o que reaparecen 2 a 4 semanas siguientes de finalizar el tratamiento, ¿no? Mujeres que manifiestan síntomas atípicos también se debe hacer urocultivo. El laboratorio que se debe hacer, el número de bacterias se considera pues importante para el diagnóstico de la infección urinaria, ¿no? Es evidente que los métodos de recogida y cultivo de orina, así como la calidad de investigaciones del laboratorio puedan variar, ¿no?
Y tú, no complicada, un análisis con tira reactiva en contraposición con a la microscopía urinaria es una alternativa razonable, pues, de análisis de orina para diagnosticar una cititis no complicada, ¿no? El diagnóstico principal, como les he dicho, es el urocultivo en pacientes que tienen infección urinaria o tienen comorbilidades, o estamos frente a infecciones recurrentes o recidivantes, ¿no? Se debe hacer sí o sí por protocolo urocultivo. ¿Cómo se debe tomar el urocultivo? El primer chorro medio de una emisión en forma limpia, chorro medio, ¿no? La otra es a través de cateterización o punción suprapúbica, que son las formas más seguras con menos contaminación para una buena toma de muestra y un buen resultado del laboratorio, ¿no? La orina debe procesarse de inmediato o mantenerse refrigerado en menos 4 grados, ¿no? Cultivarse dentro de las 24 horas, ¿no? Tomarla antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Esto es crucial e importante. Siempre el cultivo se debe hacer antes de iniciar el tratamiento. Recordemos que iniciar el tratamiento nos va a alterar el resultado del urocultivo en los subsiguientes días, ¿no? Lo más probable es que tengamos un urocultivo negativo y no se va a lograr aislar el germen que está causando daño, ¿no? Porque nos va a bloquear ya el sistema inmunológico. ¿Cuál es la interpretación del urocultivo? Entonces, por ejemplo, en una punción suprapúbica, cualquier crecimiento de un bacilo gram negativo puede ser diagnóstico positivo, ¿no? Pero un catéter vesical con 50.000 unidades formadas de colonia o 10.000 a 50.000, por ejemplo, si es más de 50.000, si es catéter vesical, es diagnóstico positivo para infección urinaria, ¿no? Pero si es de 10.000 a 50.000 unidades formadas de colonia, es infección probable según patógeno o cuadro clínico. Si el paciente tiene clínica para infección urinaria y está tomado la muestra por un catéter vesical y encontramos 10.000 a 50.000, es positivo. Pero si no hay clínica, por lo más probable quede en observación en un segundo control y si no ha hecho a la semana sintomatología, quedan ahí, ¿no? Si es un paciente que tiene 10.000, menos de 10.000 unidades formadas de colonia por ml, poco probable que haya infección urinaria, ¿no? La toma de muestra de mitad de micción, como hemos dicho, si encontramos más de 100.000 unidades formadas de colonia, infección probable, si es que no hay clínica. Pero si hay clínica, sí, es infección segura, ¿no? Pero es de 10.000 a 100.000 es dudosa, ¿no? El resultado, y si es menos de 10.000, infección poco probable. ¿Cuál es el tratamiento? La elección de antibiótico como tratamiento empírico debe estar guiado por el espectro y patrones de sensibilidad de uropatógenos de su etiología, ¿no? Hay que ver la tolerabilidad, los efectos adversos, el costo y la disponibilidad. Para el tratamiento tenemos que ver cuál es la adherencia importante del paciente al tratamiento instaurado en la consulta cotidiana, ¿no? Y también ver el costo de ese tratamiento que este paciente va a recibir. No es igual un paciente que tenga un nivel cultural alto versus un nivel cultural bajo y y que económicamente no esté al bolsillo de su alcance, entonces no va a cumplir el tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros damos un tratamiento X, lo más común, ciprofloxacino, que cuesta 20 céntimos en la farmacia, versus un Siriac, que ciprofloxacino de 500, cuesta 5 soles. Si el paciente es de un nivel económico bajo, de un quintil muy bajo, no vamos a poder darle el tratamiento, no va a poder por situación económica. También es el otro, el nivel cultural, como les he dicho, ¿no? Y ver también los efectos adversos de estos. Muchos de estos medicamentos producen pues, procesos inflamatorios gástricos, como la gastritis, y dejan de tomar el paciente, ¿no? También la tolerabilidad, ¿no? Si nosotros damos una pastilla cada 4, cada 6 horas, muy poco probable que lo completen, ¿no? Si nosotros damos una pastilla cada 12 horas, es más fácil, más accesible para que tenga buena adherencia el paciente, ¿no? Y también la disponibilidad. No es igual dar un ertapenem o una infección por E. coli que una amicacina. Una amicacina es más disponible y de costo más barato y también es seguro para E. coli. Pero si vemos un ertapenem que es de poca disponibilidad, costo altísimo, 400 dólares cada frasco ampolla, pero seguro, no va a poder, es variable, no es diferente un imipenem, como les digo, versus un ertapenem. Hay que ver el costo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El objetivo, como les he dicho, el objetivo es aliviar los síntomas, prevenir los riesgos de sepsis, disminuir los riesgos de complicaciones, lógicamente, ¿no?
¿A qué va la consulta cotidiana? El paciente va a calmar sus síntomas, ¿no? Eso es el objetivo principal. Prevenir el riesgo como médico que complique esto con una abscisitis y que no haya complicaciones. Entonces, ¿cómo empezamos? Con medidas generales, como los analgésicos, no abusar mucho del ibuprofeno, ¿no? El plan está en abundante hidratación. Si es un paciente que no es cardiópata, nefrópata, líquidos tibios abundantes, como mínimo 1, 2 o 3 litros, de acuerdo a la edad, que tenga emisión frecuente cada 2 a 3 horas, higiene perineal, tratar factores de riesgo como estreñimiento, disfunción vesical o algunas muescas personales que pueda tener el paciente. El tratamiento se debe iniciar, ¿ya? Si estamos empezando una infección infección urinaria clínicamente, de acuerdo a la edad, ¿no? Y el factor de riesgo, ¿no? Si es paciente adulto, si es paciente niño, si tiene comorbilidades o no, el tratamiento se debe empezar. El control clínico se debe hacer generalmente a las 48 horas para ajustar según el antibiograma. El antibiograma crece generalmente a los 2, 3 días. Es ideal, es el mejor antibiograma y urocultivo, ¿no? Porque más de 3 días, 72 horas, es un urocultivo que puede ser por contaminación o nos puede dar se llama, resultados dudosos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Generalmente la amoxicilina, ¿no? 500 miligramos cada 8 horas, o la amoxicilina más ácido clavulánico, la cefalexina, la cefixime, o el norfloxacino 400 cada 12 horas, ciprofloxacino 500 cada 12 horas, levofloxacino 500 cada 12 horas por 3 días, la fosfomicina o el trimetoprim, sulfomethoxazole, etcétera, ¿no? De acuerdo a la situación o qué antibiótico podamos eh, prescribir de acuerdo al grado de infección que tengamos, ¿no? Por ejemplo, una cistitis, suficiente con una amoxicilina, pero una infección de vías urinarias altas, una pielonefritis y un estado séptico, no lo vamos a poder hacer con una amoxicilina, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los antibióticos y sus recomendaciones durante el tratamiento en base al tipo de infección urinaria. Por ejemplo, en una ITU por E. coli, suficiente con trimestoprim más sulfomethoxazol por 1 a 3 días, o fluoroquinolonas, puede ser ciprofloxacina, ¿no? Una pielonefritis por E. coli, fluoroquinolonas de primera acción, Proteus, puede ser cefalosporinas o aminopenicilinas, ¿no? Por 7 a 10 días. Acá el tratamiento es ya 7 a 10 días. Una infección baja, 1 a 3 días. Una ITU complicada por E. coli, siempre o Proteus o Pseudomonas, estafilococo, fluoroquinolonas, aminopenicilinas, cefalosporinas, ¿no? Por 3 a 5 días después que no haya fiebre, hasta que no haya fiebre 24 horas, ¿no? Una prostatitis por E. coli, fluoroquinolonas, ¿no? Por 2 semanas, acá sí es prolongado, cada 12 horas, ¿no? Puede ser o cefalosporina segunda generación como la ceftriaxona, ¿no? O las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? En una epididimitis también, ¿no? E. coli, que es fluoroquinolonas. Pero hay estudios de que el mejor antibiótico hoy por hoy es la nitrofurantoína, porque tiene menos resistencia antibiótica que esas fluoroquinolonas que está a la cabeza, principalmente la ciprofloxacina. Hay estudios de que es más resistente a las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina porque está muy manipulado en las boticas y en la consulta cotidiana. Para todo le damos fluoroquinolona. Personalmente no los uso, pero si los uso, tengo que saber dirigirlo. Me quedo con mi nitrofurantoína como droga de primera inyección para infecciones urinarias bajas y para infecciones profilácticas. ¿Cuáles son las vías de eliminación de los medicamentos? Esto es importante conocer, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que van a recibir beta-lactámicos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas como la levofloxacina, el etambutol. Entonces, estos tienen eliminación renal. Por lo tanto, si es un paciente con falla renal, tengo que ajustar mis antibióticos como los beta-lactámicos, como la ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, cefuroxima, etcétera, de acuerdo a la función renal. Igual los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, tengo que ajustar mi antibiótico a la función renal. Igual al levofloxacino, el etambutol, etc. También el ciprofloxacino tiene eliminación renal y metabólica. Las sulfas también, el linezolid, etc., ¿no? ¿Cómo ajustamos estos antibióticos a la función renal?
Por ejemplo, una ciprofloxacina, si tiene una clearance, una función más de 50, se puede usar 400 miligramos cada 2 horas, ¿no es cierto? Vía endovenosa. Pero si tiene un clearance de 10 a 50, pues 400 cada 18. Y si tiene menos de 10, 400 cada 24. Entonces, esto está ajustado a la función renal, así como la ampicilina, la amoxicilina, el piperacilina, tazobactam en casos sépticos, drogas de primera elección, en casos sepsis o urosepsis en pacientes con falla renal. Usamos en un paciente con 2 a 4 gramos, por ejemplo, 4 gramos cada 4, cada 6 horas, porque su función renal está bien, por encima de 60, 50. Pero la función renal está deteriorada, está en falla renal, no podemos usar, tenemos que ajustarlo 1.5 a 3 gramos cada 6 o cada 8 horas. Y si aún peor, tenemos una función renal menos de 10, entonces usamos 3 a 4 cada 12 horas. Este es un esquema que se debe manejar estos antibióticos de acuerdo a la función renal. Tenemos otro antibiótico muy usado, es la amicacina, que se debe usar 15 miligramos por kilogramo cada 24 horas, pero si tienen una función renal de 10 a 50, 9 a 12 miligramos por kilogramo cada 24 horas, y si tiene menos de 10, 2 a 4 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Acá tenemos un casito clínico, varón de 73 años que vive en residencias, veamos, ¿no? Vive en residencias, demencia incipiente, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene prostatismo, es un paciente de tercera edad, con comorbilidad con enfermedad pulmonar, tiene demencia incipiente, ¿no? Y vive en una residencia. Tiene 2 ingresos en los últimos meses, con descompensaciones de enfermedad pulmonar crónica, retención urinaria, usa sonda que ha cambiado, ¿no? Que ha habido que cambiar en 2 ocasiones por obstrucción, por hiperplasia prostática, aparentemente, ¿no? Remitido por caídas 2 a 3 días con decaimiento general y fiebre de 38 sin focalización, con una presión arterial de 120-60, aparentemente está bien, con un pulso de 82, con una frecuencia respiratoria de 22, poquito polimneico, ¿no? Bien hidratado, algunos roncos aislados, y en la analítica tenemos un 15.000 leucocitos por 15.000 leucocitos, sedimento urinario tenemos nitritos positivos, incontables leucocitos en el campo y su saturación 93%. En la radiografía sin evidencia de infiltrados inflamatorios, una radiografía de cadera sin fracturas. Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Fácil, ¿no? Probable sepsis de origen urinario en pacientes, ¿no? Un anciano pluripatológico como enfermedad pulmonar, sondeado, vive en una residencia institucional, lógicamente es un paciente con probable sepsis infeccioso o foco urinario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud? Descartar otros procesos, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Urocultivo y hemocultivo. Hemocultivo por 2 para gram positivos y gram negativos, y un urocultivo antes de iniciar la antibiótico terapia, y debe ser la mejor forma de tomar el chorro urinario medio, pero en este caso capaz hacemos una punción suprapúbica o cateterismo, ¿no? Para tomar la muestra. El tratamiento de soporte se debe hacer ya inmediatamente antes de resultados, un tratamiento empírico dirigido, ¿no? ¿Con qué? A considerar gram de orina urgente, preferentemente tras cambiar la sonda, ¿no? Epidemiología local, de acuerdo a los gérmenes que ponemos, E. coli en la cabeza, ¿no? Antimicrobianos previos, si está tomando o no, hace cuánto tiempo, ¿no? Resultados de cultivos previos anteriores, tuvo o no tuvo, ¿no? El tratamiento oral o parenteral secuencialmente, ¿no? De acuerdo a la situación. Si es un paciente que ya está con sepsis, como estamos pensando, parenteral, ¿cuál puede ser? Piperacillina tazobactam, ajustado a función renal, si en caso que tenemos que ajustar, o carbapenems con imipenem, pensando ya en un germen por E. coli, o sea, un germen resistente, o ceftazidima o astronam más ampicilina en pacientes con bajo riesgo de infección y que insuficiencia renal, ¿no? O aminoglucosis más ampicilina, ¿no? Si es riesgo alzar, o sea, mexicinos resistentes, como estafilococo mexicinos resistentes, se puede usar vancomicina de acuerdo a la función renal. Tenemos otro casito acá, muy parecido. Esto les dejo para que lo lean y va a haber una pregunta examen de esto. Bueno, es importante el tratamiento empírico dirigido de acuerdo a la epidemiología local y al germen que se está pensando, y evaluar las comorbilidades en el paciente, ¿no? Gracias, muchachos. He tenido que hacer lo más rápido posible
terminar. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Estrellita. Creo que no hay preguntas, doctor. Doctor, si nos podría facilitar sus diapositivas, por favor. Ya, te los voy a mandar mañana, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Listo, ¿sabes qué? Con el doctor Saúl conversé y Saúl me dice que probablemente los va a tomar martes, ya queden bien. Pues Saúl, yo les dije, no hay problema, 20 me dijeron, no, martes los tomamos, me dijo. Bueno, a ver qué te dirá la delegada, le dije, pues conversan con el doctor Saúl, ¿ya? Ya, doctor, voy a comunicarme con el doctor. Listo, muchachos, nos vemos, cuídense, suerte en el examen. Gracias, doctor.